A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, As long as con in tal de que se anuncie a Cristo, yo me alegro y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a sus oraciones y al Espíritu de Cristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir está normal, me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para ustedes. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a su lado, para que avancen alegres en la fe. De modo que el orgullo cristiano que sienten por mí rebose cuando me encuentre de nuevo entre ustedes. When I come to you again. Verbum Domini. My soul is thirsty. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. As the hind Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. On a Sabbath, Jesus went to En dine. aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. When you are invited Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. a more No distinct sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, and the host y vendrá el que los convidó a ti y al otro y le dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. rather when you Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. then you will enjoy Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. for everyone who Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini.
Jesus exhorts us Jesús nos exhorta hoy en el Evangelio sobre la virtud de la humildad. it's not the easiest Y virtue to no es la virtud más fácil de pedir, more beautiful for pero se vuelve más hermosa para nosotros y más posible para nosotros vivir esta virtud de la humildad cuando miramos a Jesús mismo como el modelo de cómo hemos de ejercer esa virtud. Él es el modelo de todas las virtudes. Así que Él nos da ese mandamiento. Tomen el último puesto. it's against our human nature. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana. Nosotros simplemente no hacemos eso automáticamente, tomar el último puesto. We can do that because that's Pero podemos hacerlo porque es exactamente lo que Cristo hizo. Cuando miramos los misterios de su vida, en su encarnación, Él vino como alguien no solo en pobreza, sino como alguien que es desconocido. people to know Todos nosotros queremos que la gente sepa nuestro nombre, que nos have reconozcan, some kind of tener algún tipo being distinguished in some way de distinción, in the local community. incluso en nuestras pequeñas comunidades locales, y mirar cómo el Señor de señores y Rey de rey vino a este mundo. Scorn the virgin. Primero que nada, no desdeñó el vientre de la Virgen. Esto lo decimos cada domingo y en cada día de fiesta, en el hermoso himno del Te Deum, y la iglesia lo canta en el oficio divino. Y esa es una de las cosas que The virgin's womb. decimos a Cristo: no desdeñaste el vientre de la Virgen. When Que he became flesh, cuando el Verbo se hizo carne, as better Él no se vio a sí mismo como mejor que nosotros. human nature, he came into the Al world asumir like all nuestra naturaleza humana, vino al mundo, igual que todos nosotros, a través de una madre, a través de un vientre materno. La semana pasada, local community here in Birmingham. en la comunidad local, aquí en Birmingham, tuvimos una cena benéfica Crisis Pregnancy Center, but por her uno choice. de nuestros centros de crisis de embarazo. Speaking, she's been La mujer que estaba hablando ha sido invitada en EWTN antes, pero habló muy elocuentemente. Ella misma sufrió por 5 abortos y habló acerca de la mentira que le fue contada e inculcada cuando era una jovencita, pero habló sobre el tema de la realidad de la encarnación y de cómo el enemigo the word became flesh. toma That it was nota de la forma en que el Verbo se hace carne, y es el rechazo de la mujer father and mother in hacia Dios Adam and Eve, in saying no to God al decirle no a Dios in pride. por But it was soberbia. in great humility that the new Adam and the new Eve Fue más bien en gran humildad said, que la Virgen respondió con toda humildad y le dijo: sí a Dios, hágase en mí según tu palabra. this is the beautiful words of Our Lady. Son las maravillosas palabras de la Virgen, y el Verbo se hizo carne And y she said habitó that, entre nosotros. The enemy took note of this. Ella menciona que el enemigo se da cuenta de esto y dice: Through the ah, sí, va a ser a través del vientre materno de una mujer que ese sí word to God, this se le ofrece a Dios, esa respuesta se le da a Dios. show you Entonces rejection. el diablo dice: yo he de mostrarles el gran rechazo y la depravidad, en realidad, de la humanidad a través de este acto del aborto, Place of great convirtiendo el vientre materno en una mujer en un lugar de gran terror. in our time, this great holocaust. Este gran mal del aborto es en nuestra época un gran holocausto. Y esto que digo no es para condenar a nadie. No es tanto así que veamos el planeamiento familiar, especialmente llevando a tantas mujeres, You know, no a decir, themselves in a self-donation and responding no entregándose a sí mismas y diciéndole sí a este don de la vida. Sí, seré el vehículo a través del cual otra persona viva
y llegue a conocer al Señor, un vehículo a través del cual Dios, Creador, obra. En cambio, no sé como Cristo, quien dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. En cambio, estamos diciendo a gritos en nuestra soberbia como pueblo. Decimos, este es mi cuerpo y no lo voy a dar por nadie. Esa es la respuesta que estamos dando en ese hermoso momento cuando el Señor está muy cerca a nosotros en su creación, que pensamos que tenemos el derecho de robarle a otra persona el derecho de la vida. Usualmente es por temor o por todo tipo de razones, pero creo que al centro de ello estamos diciéndole no a Dios. Así que vemos esa respuesta de la Virgen y de Cristo nuevamente, el que no desdeñó el vientre materno de la Virgen. Así fue como eligió venir a nosotros. Dios pudo haber hecho su morada en este mundo como Él hubiera querido elegir, pero eligió más bien venir a nosotros y ser igual que nosotros en cada forma, pero vino a nosotros nuevamente como alguien que es pobre y alguien que es desconocido. En su bautismo, cuando empezó su ministerio público, el Papa Emérito Benedicto XVI señaló esto en su serie Jesús de Nazaret. Dice, Jesús vino a las aguas del Jordán. La mayoría de nosotros, ¿cómo enfocaríamos esto? Juan, a mí no me hace falta entrar al agua, la tocaré con mis dedos y la santificaré para la salvación de todos. Y con eso basta. El mismo San Juan Bautista le decían, no te hace falta entrar al agua. ¿Qué era lo que estaba reconociendo San Juan Bautista? ¿Cómo es que llegamos a este conocimiento del Redentor? ¿Cómo es que llegamos a este conocimiento de nuestra salvación? Por la proclamación del perdón de nuestros pecados. Jesús no necesitaba el perdón de sus pecados. Él no tenía necesidad de ser purificado. Y sin embargo le dijo a San Juan, tengo que hacer esto para el cumplimiento de la justicia. Y nuestro Santo Padre anterior indica que Jesús entra a esas aguas y entra en descenso en esas aguas. Esto nos recuerda su humildad y la realidad de su encarnación. Y cuando Jesús entra a esas aguas, entra y se rebaja por debajo de todos nosotros, porque Él, al entrar a las aguas del Jordán, tomó como carga todo el peso de nuestras culpas. ¿Qué es lo que nos hace sentir humillados? La culpa de nuestros pecados. Así que Jesús se puso a nuestro servicio al entrar a las aguas del bautismo, santificándolas, de manera que el agua con la que somos bautizados lava nuestros pecados y absuelve la culpa de nuestros pecados, quita la humillación de la humanidad y nos eleva. Y luego en su última cena, ¿qué vemos que hace Jesús? Se arrodilla frente a cada uno de los apóstoles y les lava los pies. Hacemos referencia a esto a menudo, pero ¿cuál de nosotros verdaderamente hace esto? Deseamos hacerlo, pero es difícil arrodillarnos ante alguien y ponernos bajo su servicio de forma tan completa. Nuevamente, el Papa Emérito Benedicto XVI dice que Jesús se colocó por debajo de los apóstoles al ponerse por debajo de sus pies para poder elevarlos, para exaltarlos. Y este profundo acto de humildad, convertirse en siervo,
Nuevamente, la mayoría de nosotros queremos ser servidos. Nos gusta ser servidos. No solamente sentarnos en un lugar de honor, sino que no queremos usar un delantal. Queremos ponernos la servilleta en el cuello y pelar las uvas. Que me traigan la comida y me la pongan frente a mí. Pero Jesús, por su propia vida, a través de su propio ministerio, ¿qué hizo? Se convirtió en siervo de nosotros y por nosotros. Y esta imagen de humildad en su crucifixión y en su muerte, estamos acostumbrados a mirar a Jesús, una imagen de Jesús crucificado, y reconocemos que ese es nuestro Rey, que ahí está Cristo glorificado. La iglesia incluso se refiere a esto como su trono. Y nosotros sabemos cuál fue el resultado final de todo esto. Pero escuchamos en las Escrituras cuando dice, maldito es el hombre que cuelga del árbol. Y entendemos que eso era lo mismo que se entendía en la época de Jesús. Maldito el hombre que cuelga del árbol. Había sido condenado. Era un criminal. Había cometido el peor de los crímenes, era el peor de los peores. Pero aquí tenemos a este hombre inocente colgado en un árbol, pero se ha convertido a sí mismo en maldición por nosotros para librarnos de nuestra maldición. Para nosotros la maldición es la muerte. Eso es lo que merecemos. Nosotros somos el criminal. Nosotros somos el que ha hecho mal. Sin embargo, Jesús ocupa nuestro lugar y se convierte en aquel que es maldecido por nosotros y nos libera. Es lo que Él hace al morir en la cruz por nosotros. Y después, en este preciosísimo obsequio que nos da en la última cena, y la forma en que promete permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos, en el don de la Sagrada Eucaristía, incluso en ese precioso obsequio que reservamos, que vemos presente en nuestros altares y preservamos en los altares en nuestras iglesias, le llamamos la presencia real y como creyentes lo reconocemos como nuestro tesoro más grande. Y no obstante, miramos esto y decimos, este es Jesús, quien se permite estar presente en medio nuestro, bajo estas humildes formas de comida, las formas más humildes de pan y de vino, tanto así que puede pasar desapercibido en medio de nosotros, de manera que puede ser olvidado en nuestras iglesias y que podemos simplemente pasarlo por alto. Dios es un Dios humilde. Es un hermoso testimonio para que imitemos. Si así es como el Señor puede estar presente en medio de nosotros, a esto nos invita a hacer. Quiere que imitemos esto. No es un Dios del cual debemos de vivir teniendo miedo de Él, sino que se vuelve tan accesible a nosotros que podemos consumirlo, que podemos recibirlo en medio de nosotros para que nosotros a nuestra vez seamos recibidos en Él. Es un hermoso obsequio de humildad. Y yo diría que incluso en la Eucaristía, así como la vida de Cristo en la tierra, Él también puede ser rechazado. ¿Acaso no es eso lo que a menudo nos preguntan como católicos? ¿En realidad tú crees todo eso? Ese tipo de creencias. El creyente rechaza al Señor. El Señor permite ese rechazo. San Francisco, ¿qué dice en sus admoniciones? Que esa misma fe que se nos exige a nosotros, le fue exigida a los apóstoles, quienes miraron a uno que era igual que ellos, que hablaba como ellos, que era exactamente igual a ellos en todo menos en el pecado, y ver en él, en aquel hombre, que ese hombre verdaderamente es Dios. Profesar esa fe en Él. Así que esto es lo mismo que se nos exige a nosotros.
en este precioso don de la Eucaristía, que veamos to us as bread and wine. eso que ante nosotros aparece como pan y vino, pero que We recognize it's through the mystery es una profesión de fe cuando reconocemos que a través de las palabras de nuestro Redentor mismo y la obra del Espíritu Santo, lo que tenemos ante nosotros es a nuestro Redentor. and then Y después perfectly imitate her querer perfectly imitate imitar perfectamente like him a Dios. is our blessed mother. Y quien más quiso esto fue la Santísima Virgen, la Madre de Jesús mismo. Was a young woman, ¿Qué hacía la Virgen cuando era una jovencita? unworthy to be the one to be this instrument through which Dijo ser indigna de recibir este instrumento a través del cual Dios iba a venir al mundo. that Cada doncella was chosen by God. hubiera querido ser la elegida de Dios a través de quien vendría el Redentor al mundo. Blessed Mother Y aquí tenemos a la Santísima Virgen herself de jovencita viéndose a sí misma y diciendo, for that calling, no soy digna de ese llamado, y profesa vow, this commitment. ese voto perpetuo a Dios de la virginidad. Takes herself out of Así the que se list, you might say. saca, ella misma se saca a sí misma de la lista, por decirle así. Ella misma se quita, Part of this, dice, no voy a ser parte de esto. Es una gran humildad de la Santísima Virgen. and God in heaven Y Dios en el cielo reconoce esto en ella. Esta es la respuesta que ella le da a Él. Esto es lo que hace que ella sea digna, la humildad. she comes in and says, Ella I'll take viene y dice, tomaré el último puesto porque yo no soy nadie. Así pues ella atrae el ojo de Dios, la mirada de Dios. ¿Y qué le dice Dios a ella? Amiga mía, hija mía, so in her sube a un puesto más alto. Así que en humildad radical y de entrega total ella se ve exaltada. Y esto es lo que escuchamos en el Magnificat. Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. she ultimately saying, Al final, lo que está diciendo no es por algo que yo haya hecho, sino por Él. all generations will Todas las generaciones me llamarán bendita, no of him. por mí, sino This por is Él. someone who's truly humble, and this is Ella es alguien que es verdaderamente humilde y es lo que vemos en la vida de una persona santa. for me. Why ¿Por qué me aplauden? Dicen. ¿Por qué me elogian? Dicen. nothing? Yo no soy nada. Es todo obra de Dios. We Y think verdaderamente gospel creen eso. that account of El domingo pasado, ¿cuál fue el pasaje del Evangelio? El relato del fariseo y el publicano. Y uno de los errores que comete el fariseo cuando está en el templo y cuando está orando frente a, he compared himself en la sala es que se compara a todos los demás seres humanos. Y eso es lo que nosotros a menudo hacemos. at least I dress better than they. Bueno, por lo menos me he visto mejor que ellos, o por lo menos me veo más atractivo que los demás, o por lo menos tengo más dinero que los demás, o por lo menos me dan más honores que ellos, o por lo menos vivo mejor que ellos. Ay, gracias a Dios que no estoy haciendo lo que ellos hacen. Y el Evangelio dice que el fariseo básicamente se está hablando a sí mismo, está teniendo una conversación con sí mismo, diciéndole al Señor cuán maravilloso Él es, Él mismo. Who he was, because it was in his pride that he was praying. Pero no era capaz de verse a sí mismo como verdaderamente era, porque por su soberbia se estaba comparando al resto de los hombres y diciendo, soy mejor que ellos. Y probablemente lo fuera, pero el publicano entra y se queda en la parte de atrás, se inclina, ¿y a quién se compara él? No a todos los demás, se compara a sí mismo con Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, no podemos hacer nada más que inclinarnos, agacharnos y decir, Dios ten misericordia de mí, de este pecador. Y esa era la disposición de ese fariseo. That we compare to the Lord, and we're Y not, reconocemos and we have a la forma en la que nos comparamos con el Señor. Nosotros no somos nada y tenemos un camino muy largo que recorrer. Así es como debemos
pues vivir nuestras vidas, buscar el último puesto, buscar vivir una vida de humildad en imitación de Cristo nuestro Señor y de su Santísima Madre. Y ahí entonces es cuando seremos invitados por el mayordomo del banquete, por nuestro Padre en el cielo, quien ha de decir, vengan, déjame exaltarte, déjame elevarte a este lugar más alto con mi Hijo.